Saludamos a esta hora con Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores, uno de los gremios que participó en la marcha del 1 de mayo del pasado domingo. ¿Cómo está, Isabel? Buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿Cuál es la evaluación que ustedes tienen tras la marcha del 1 de mayo realizada el domingo pasado en Quito y en varias ciudades del país? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días a usted y a todas las personas que están tras de este medio de comunicación escuchándonos. Bueno, la valoración del 1 de mayo fue un 1 de mayo unitario, un 1 de mayo clasista, un 1 de mayo en donde hemos demostrado que las organizaciones sociales tenemos propuestas, pero que no solamente fue por el tema de recordar, de conmemorar a los mártires de Chicago que dejaron mejores condiciones laborales para los obreros, para las obreras, sino también un hartazgo que se vio reflejado respecto a la corrupción, respecto a que no se está haciendo absolutamente nada por recuperar esos dineros robados y que al contrario se está dando libertad a quienes son sentenciados, a quienes han delinquido en nuestro país. Por esa razón que nosotros este 1 de mayo la consigna que generalizada en todas las provincias del país fue que si no hay la capacidad de gobernar tanto el legislativo como el ejecutivo, entonces que se vayan todos. ¿Cómo está, Isabel? Qué gusto saludarle, buenos días. Esta marcha del 1 de mayo ha pretendido ser deslegitimada por algunos sectores y hemos visto que fue una movilización realmente pacífica, con consignas que estuvieron bastante claras, con demandas que uno entendería deberían ser escuchadas por parte del presidente de la República, pero a ustedes el presidente prácticamente que les cerró las puertas al diálogo y están a esta hora tomando medidas extremas como para tratar de hacer que se respeten los derechos de los docentes. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas? Yo no sé si es que ha habido ya algún tipo de acercamiento con el gobierno y la UNE. El presidente de la República no es que no dialoga con los maestros, él no dialoga con nadie, no está dialogando con el pueblo ecuatoriano, no está gobernando para los 17 millones de ecuatorianos. Es por esa razón que la consigna de ayer era que se vayan todos al magisterio ecuatoriano, pues el 13 de abril, cuando dijo que se iba a reunir para conversar con los maestros, lo que hizo es vetar el informe que está bien hecho, que está de una manera técnica, está apegado a lo que dice la sentencia de la Corte Constitucional elaborado por la Asamblea Nacional. Eso es un golpe no solamente a los maestros, eso es un golpe también a nuestros niños y jóvenes, y del sueldo de los maestros se está cubriendo lo que el Estado no cumple. Es decir, el 38% de nuestro sueldo se reinvierte en educación. Por lo tanto, nunca hubo diálogo, lo que hubo es una imposición al estilo de las décadas anteriores, en donde se imponía la prepotencia de un gobernante y le ha dado oídos sordos a la comunidad educativa, al pueblo ecuatoriano. Por eso es la salida de Carondelet, de una manera digna, demostrando que la mujer ecuatoriana levanta la frente de la dignidad, porque no podemos permitir que en pleno festejo del Día del Maestro se entregue esta bofetada y decir que de aquí en adelante haya mesas de trabajo. Eso lo podía hacer en 6 meses que tuvo el presidente de la República y no lo hizo. Sin embargo, ahora apela a las mesas de diálogo. ¿Pero para qué han servido esas mesas de diálogo? Para repartir puestos a aquellos que aplaudieron a Rafael Correa, aplaudieron a Lenín Moreno y ahora le están aplaudiendo a Guillermo Lazo. Para eso son las mesas de trabajo. A esas mesas de trabajo nosotros no iremos. Nosotros iremos a mesas de trabajo en donde sean revisadas nuestras propuestas, sean revisadas las propuestas de la contraparte y se llegue a consensos que beneficien al pueblo ecuatoriano. En este caso es a la comunidad educativa, que parte de todas esas reformas, del 80% de las reformas que se realizó a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, está pendiente subsanar la equiparación salarial, y el que el día de hoy hemos convocado a una huelga de hambre en las provincias de Guayas y de Pichincha, en Guayaquil y en Quito, en donde es la voz de protesta y la exigencia a la Corte Constitucional que tenga independencia, que no se deje presionar del Ejecutivo para que actúe en derecho.
Isabel, esta huelga de hambre que usted menciona, ¿qué características va a tener? Y le pregunto esto porque estamos a días del inicio de clases en el régimen Costa. ¿Cómo van a hacer allí si paralizar un servicio público está prohibido? Bueno, pues no se va a paralizar los servicios públicos, todas las movilizaciones, todas las acciones, medidas de hecho que se ha tomado desde la Unión Nacional de Educadores es en defensa del interés superior del niño y adolescentes, en esa defensa, en defensa de la educación. Mal nosotros haríamos en paralizar pues algo que ahora necesita más que nunca avanzar en educación. Venimos de una pandemia, incluso antes de la pandemia ya se le declaró a la educación en emergencia, entonces estamos en una crisis catastrófica y esta huelga se ha tomado medidas para no perjudicar a nuestros niños y a nuestros jóvenes en su parte educativa. Al contrario, estamos exigiendo presupuesto para la educación, la ejecución de la LOI y como parte de la plena vigencia del derecho a la educación está ligado a las condiciones laborales, la equiparación salarial, que estamos a punto que la Corte Constitucional está en las manos de ellos el resolver. ¿Cuántos docentes van a participar en esta huelga de hambre? ¿En cuántas ciudades va a ser? Bueno, pues por lo pronto está establecido en Quito y Guayaquil y están alrededor de 30 personas inscritas para la huelga de hambre. Nos están llamando, hay más personas que se van a incorporar. Esta huelga de hambre, como dije anteriormente, no solamente lo realizan los maestros, sino también los padres de familia y juventud estudiosa. ¿En dónde va a ser? ¿En qué? Las tres consignas justamente son esas. Entonces, en maestros que van a hacer la huelga de hambre se ha tomado las medidas para no paralizar y para no perjudicar a nuestros niños. ¿Dónde va a ser, Isabel? Específicamente en un centro educativo, ¿dónde la van a hacer? Bueno, pues en estas horas, ya en unas pocas horas, nosotros estaremos transmitiendo en vivo en los lugares en donde se realizará la huelga de hambre. Ustedes, tras el anuncio que hicieron el día de ayer, Isabel, ¿recibieron algún digamos, comunicado, alguna llamada, algún acercamiento por parte de la ministra de Educación o de algún otro funcionario del gobierno, o de momento esta suerte de advertencia o de llamado a la huelga de hambre no ha surtido ningún tipo de respuesta ni de reacción por parte del gobierno? Bueno, pues el gobierno el 13 de abril, el 14 de abril que presentó ya el informe a la Asamblea Nacional, está ya dado a su palabra de darle espalda al pueblo ecuatoriano, de no tener esa voluntad política para revalorizar la profesión docente, que incluso fue su oferta de campaña. Es decir, aquí esta resolución está en manos de la Corte Constitucional y por esa razón, pues, esta medida de hecho es primero en rechazo al veto de inconstitucional emitido por el presidente de la República y también en exigencia de que haya una independencia del poder, independencia en este caso de la Corte Constitucional, y exigimos que se actúe en derecho, que nos permitan actuar en audiencia pública. Hay un grupo de abogados que ha presentado un amicus curiae, la Unidad Popular, la UNE, hay diversas personalidades que han presentado un amicus. Entonces no queremos que los jueces resuelvan entre gallos y medianoche, sino que más bien mediante también la participación, mediante la audiencia a las personas que estamos solicitando. ¿Están listos los docentes, Isabel, para el retorno a clases en el régimen Costa, tomando en cuenta que hay algunos establecimientos educativos que no están en condiciones óptimas para este retorno? Se van a fusionar algunos de lo que se conoce por parte de las autoridades de educación, pero los docentes y los establecimientos, ¿ustedes han podido ya mirar en los espacios en los que van a retornar a las aulas, a la actividad educativa? Bueno, pues los maestros estamos listos. ¿Quién no está listo? Es el gobierno, que lamentablemente ya en régimen Sierra vemos cómo es que no invirtió para remodelar y para dar mantenimiento a las instituciones educativas. No hay un plan de nivelación pedagógica, no hay un plan de reinserción escolar, no se ha hecho absolutamente nada para reforzar el departamento TS, donde están los psicólogos. Ahora que venimos afectados, el 42% estamos afectados en nuestra salud mental, y algo muy grave, que esperan que haya una víctima
para sacar a flote la inoperancia del Estado frente a la protección, a la prevención de la violencia sexual y la violencia en el contexto del educativo. Y eso es muy grave y aquí hay un incumplimiento, por eso es de exigencia de la ejecución de la LOI, porque la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Educación, las juntas de defensa de los derechos cantonales tenían la obligación ya de instalar un observatorio en donde haya estos mecanismos, en donde se proteja más a nuestra niñez. Ahora se les culpa a los mandos medios, el responsable es el Estado, así como lo fue en el caso de Paola Guzmán, así como lo fue en el caso de Glass Viejo, así como lo fue en el caso de más de 1.300 niños violentados sexualmente en el tiempo del correísmo, y que la Comisión Ampetra pues responsabilizó justamente por la falta de cumplimiento. En este momento nos vamos ya al lugar para instalar la huelga de hambre, y les estaremos informando en unos instantes. Muy bien. Es decir, que el gobierno no cumplió con... el otro día estuvo aquí la ministra de Educación, la señora María Bowen, y ella dijo que el gobierno... María Brown es, ¿no? Brown. Sí, Brown, no Bowen. María Brown. Y ella dijo que el gobierno había destinado los recursos necesarios para la readecuación de los establecimientos y el retorno regular de los chicos a clases en el ciclo Costa. Es decir, que eso no es verdad, no es real. Eso no es real y a las pruebas nos remitimos, hay videos que están transmitidos, es más, el propio Ministerio de Educación ha postergado la educación presencial porque realmente la infraestructura no está en condiciones. No es verdad que se ha invertido en la educación, no es verdad que se ha invertido en la infraestructura. Al contrario, los padres de familia han entregado cuotas para poder adecentar las instalaciones. Alrededor de $13 millones es lo que se ha recaudado en cuotas para poder readecuar los establecimientos. De esas cuotas han entregado los padres de familia. Muy bien, muchísimas gracias Isabel por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Vamos a estar pendientes de esta nueva medida de presión que ustedes van a realizar desde hoy y le estaremos molestando. Gracias, muy amable. 8:52, Alexis, tenemos más novedades. Muy bien.